Continuamos con más en la tarde de hoy. Vamos a retomar la comunicación con Cristian Serpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, que ha desertado, se encuentra en la Florida. Hemos tenido, magistrado, una tarde accidentada. Vamos a esperar que ahora podamos hacer la entrevista. Habíamos hablado de la respuesta del régimen de Nicolás Maduro en relación a las acusaciones de acoso en procesos abiertos. Eso lo dejamos, ya usted lo respondió. ¿Qué lo lleva a tomar la decisión no solo de salir de Venezuela, sino de distanciarse finalmente de un credo revolucionario en el cual usted participaba, con el cual usted hizo vida desde sus tiempos de estudiante? Sí, Dania, básicamente yo llegué a la determinación de apartarme del camino que había seguido en estos últimos 18 años, justamente al ver que ni siquiera en Venezuela yo le podía garantizar un mejor futuro a mis hijas. El nivel de deterioro, el nivel de colapso institucional que hay en Venezuela me ha hecho pensar a mí y a muchos funcionarios de alto nivel de que no le podemos garantizar a nuestras hijas ni siquiera un futuro digno, adecuado con la realidad que nosotros vivimos. Es decir, con el país que nosotros recibimos en el año 98. Y eso de verdad que me hizo reflexionar porque el nivel de colapso, el nivel de deterioro, no solo de la calidad de vida, sino el colapso institucional que hay en Venezuela, la corrupción, la improvisación, la falta de organización, la falta de planificación, me conllevó a llegar primero a una gran conclusión, y es que el gobierno de Maduro es el peor gobierno que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana. Y en segundo lugar, al llegar a esa conclusión, yo me dije a mí mismo y a mi familia que no podía seguir acompañando esa situación y que tenía que dar un paso al frente, a una costa de los señalamientos de que fue muy tarde, de que pudo haberlo hecho antes. Esto fue un proceso de acumulación de situaciones y de pruebas y de elementos que me llegaron a convencerme de que efectivamente tenía que dar un paso al frente y en consecuencia lo di. Claro, ahora, señor Serpa, usted tiene que entender que la gente puede pensar que por qué tardó tanto tiempo. Yo revisaba su hoja de vida y, es decir, usted llegó a ser viceministro de Relaciones Presidenciales con Hugo Chávez, ocupó cargos en PDVSA, trabajó con Tarek El Aissami en el Ministerio de Relación de Interior y Justicia, fue diputado en el 2010, miembro de la Comisión de Política Exterior y llega a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, hay una cantidad de años que median en su vida política dentro del chavismo para llegar a este punto. La gente le puede reclamar o decir, bueno, ¿por qué tardó tanto tiempo? Y yo le pregunto lo mismo, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? El colapso de Venezuela no es de ayer. Claro, pero en lo que respecta al gobierno de Hugo Chávez, pues uno veía que habían cosas negativas, pero que igualito la gente seguía respaldando al presidente Chávez. Y entonces uno sentía que de una u otra forma las cosas no estaban tan mal como se decía en algunos medios de comunicación. Y uno concedía el beneficio de la duda de que la situación en Venezuela iba a mejorar. Pero con la llegada de Maduro, y con esto no quiero justificar a Chávez, Chávez cometió muchísimos errores, y el principal error que cometió fue dejarse manipular por Fidel Castro. Pero en lo que respecta a Nicolás Maduro, en el 2013, cuando él va a la candidatura para sustituir a Hugo Chávez, nosotros no teníamos ningún elemento que nos permitiera decir hay un escándalo que salpica a Maduro. Y por lo tanto uno le concedió también el beneficio de la duda. Pero ya después, en el 2014, el 2015, hemos podido comprobar cómo familiares cercanos a él se han enriquecido a costa del erario público, han saqueado PDVSA. Esas denuncias se vienen a comprobar en fecha reciente, apenas el año pasado, y eso me conllevó a tomar la determinación de que no podía acompañar un régimen corrupto. Ahora, señor Serpa, usted
le escuchaba yo en la rueda de prensa que daba en la mañana de hoy hablar de la cabeza del Tribunal Supremo en Venezuela en este momento, de Michael Moreno. Y usted textualmente decía, presidente delincuente. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿No sabía usted que Michael Moreno era un delincuente cuando decide formar parte de este tribunal? Es decir, cuando lo eligen presidente por unanimidad, ¿no sabía usted que era un delincuente, que estaba acusado de asesinato, que estuvo preso 2 años, que luego se le acusó de formar parte de una balacera, que se gradúa de abogado y forma parte del clan de los enanos, que era, digamos, un grupo, una tribu judicial que manipulaba la justicia? Es decir, Michael Moreno no se volvió delincuente de la noche a la mañana tampoco. Todos sabíamos lo que era Michael Moreno. Sí, en el caso particular de Moreno, sí, yo tenía alguna que otra información, otras no confirmadas. Por supuesto que él no goza del aprecio ni del respaldo de la totalidad de los magistrados. Sin embargo, el sistema de decisión que se estableció para escoger a las autoridades del Tribunal Supremo pasa porque sea una decisión que tomen en Miraflores. Y así era con Hugo Chávez y así es con Nicolás Maduro. En consecuencia, uno asume lineamientos y tiene que votar por la propuesta que se hace desde Miraflores. Y esta es otra prueba más de que no hay separación de los poderes, porque no es una elección en base al libre albedrío de los magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia. Es una decisión que se toma en Miraflores y que simple y llanamente en la sala plena del TCJ lo que se hace es avalar. Muchos de nosotros votamos con un pañuelo en la nariz, porque sabíamos la clase de delincuente que era. Sin embargo, empezó ese proceso de distanciamiento a lo largo de estos 2 años que él tiene en el ejercicio de su cargo como presidente del tribunal. Y no es el primer problema que yo tengo con él. Esta es la consecuencia de un conjunto de problemas que hemos tenido a lo largo de estos 2 años. ¿Usted nunca hizo ningún tipo de pronunciamiento en Venezuela? Es decir, esperó salir para hacer pública su deserción y su distancia. Sí, porque temía por mi vida y por la vida de mis familiares más cercanos. De hecho, Idania, te comento en caliente que tengo información de que el SEBIN pretende allanar la casa de mi mamá en la ciudad de Mérida, en Venezuela, y que pretenden detener a mi hermano allá en Mérida. Mi hermano y mi mamá pues no comparten mucho lo que yo estoy haciendo, están en desacuerdo, pero eso no le da motivos al gobierno ni no le da motivos al SEBIN para detenerlos y para acosarlos. Yo hago responsable de cualquier cosa que le pueda pasar a mis familiares, al propio presidente de la República, Nicolás Maduro, al propio presidente delincuente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y al ministro Reverol Torres. Cualquier cosa que le pase a mi mamá, a mi hermano, a mi suegra y a mis sobrinos, es responsabilidad única y exclusivamente de estas 3 personas que yo he señalado. Señor Serpa, al que marca una distancia en Venezuela del régimen de Maduro, cuando usted me dice, yo temía por mi vida, y le he escuchado decir por la de su esposa o sus hijas, ¿usted cree que no solamente le pueden o le podían poner preso, sino matarle? Sí, y aprovecho la oportunidad, Idania. Hay una persona que no es santo de mi devoción, que se llama González López, en general, que hasta hace poco fue director general del SEBIN, que no ha aparecido desde los incidentes de la autopista del mes de octubre de este año. Él y la ex vicefiscal Catherine Harrington, no se sabe dónde están. Yo aprovecharía este canal y esta oportunidad que tú me estás dando para pedirle al gobierno que dé una prueba, una fe de vida de González López y de Catherine Harrington, porque hay informaciones aquí en el estado de la Florida de que ellos 2 fueron asesinados.
¿Informaciones de qué tipo? Que ellos fueron eliminados físicamente. Esa es la sospecha que hay aquí en el estado de la Florida y es necesario que González López dé una aparición y que el gobierno, si lo tiene preso, que lo saque. Claro, que den una fe de vida. Sí, y si él está libre, que salga, que aparezca, porque la información que se tiene es que fue eliminado físicamente. Señor Serpa, ¿cómo sale usted del país? Yo salí por San Antonio del Táchira. A mí no me sellaron el pasaporte en la oficina del SAIME de San Antonio porque supuestamente no había sistema. Yo tenía una tarjeta fronteriza para pasar a Colombia. Entré con la tarjeta fronteriza. El Servicio de Migración Colombia no me quería sellar el pasaporte como prueba de ingreso a Colombia. Le manifesté que yo era un alto funcionario de Estado venezolano que estaba huyendo de la persecución, que mi vida corría peligro. Él le comunicó a su supervisor la situación y el supervisor amablemente accedió a sellarme el pasaporte y legalizar mi ingreso formal a Colombia. ¿Cuál es su estatus migratorio en este momento, señor Serpa? Yo en Estados Unidos tengo visa de turista y en consecuencia ese es mi estatus. Yo hasta ahora sigo siendo un turista, de acuerdo a la legislación interna de los Estados Unidos. ¿Ha tenido comunicación con autoridades migratorias o con autoridades de gobierno de los Estados Unidos? Estamos concertando unas reuniones a los efectos de verificar los pasos a seguir en relación a mi estatus migratorio en este país. Usted ha manifestado que está dispuesto a colaborar con las autoridades de los Estados Unidos en investigaciones de corrupción. Le pregunto, ¿tiene usted información que aportar para investigaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos? Pruebas como tal, en físico, no, pero sí tenemos información que lograría a nivel de la prueba testimonial concatenar algunas situaciones que permitirían llegar a conclusiones sobre hechos de corrupción graves que han venido ocurriendo en Venezuela. Estando usted en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, tengo dos preguntas que me gustaría hacerle. La primera de ellas tiene que ver con el proceso electoral no reconocido a nivel internacional, tampoco por la oposición venezolana, que lleva a Maduro a pretender juramentarse el próximo jueves 10 de enero. ¿Son creíbles esos resultados? No fueron unas elecciones que se hayan organizado en base al respeto y a la preservación de los principios de integridad electoral. No fueron unas elecciones justas, libres, competitivas. Fueron unas elecciones donde se inhabilitaron algunos partidos políticos, se inhabilitaron algunos dirigentes políticos, no participó la verdadera oposición de Venezuela. Por lo tanto, son unos procesos electorales espurios, no son legales, y hoy por hoy Nicolás Maduro está finalizando su mandato que culmina el 10 de enero. Es decir, él hasta el 10 de enero es presidente constitucional. Después de esa fecha, él es un presidente usurpador de la presidencia de la República. Y es bueno recordar que, de acuerdo a las disposiciones constitucionales, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos a partir del 10 de enero. Artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Usted ha dicho, sin embargo, que Maduro gana esas elecciones, que no había garantías para la oposición, pero que de alguna manera gana porque la oposición no participa, porque no se va a votar, porque no había el número suficiente de venezolanos participando. Por eso es que le preguntaba que si los resultados eran creíbles. Es difícil
dar una información objetiva sobre este tema porque, por ejemplo, no había la totalidad de los testigos de la oposición, de los que participaron, no había la totalidad de los testigos en cada una de las mesas de votación. Eso es un elemento que puede influir en que en algunos centros de votación donde no hayan testigos, pues se pueda manipular la voluntad de los electores en esa mesa de votación. Otra pregunta que quiero hacerle se refiere a la nacionalidad de Nicolás Maduro, que tanta polémica ha causado. Entiendo que su esposa fue asistente de la hermana de Nicolás Maduro, de Adelaida, si no recuerdo mal, hasta julio del año pasado. Que en algún momento en que su esposa iba a Cúcuta, esta hermana le había pedido que tomara fotos de la casa donde creció o donde crecieron. Hay también, en algún momento el tribunal emite una sentencia que dice que Maduro es irrefutablemente venezolano. Hay gran cantidad de elementos alrededor de todo esto. Varias cosas le quiero preguntar. ¿Usted en algún momento vio la partida de nacimiento de Nicolás Maduro? ¿Es cierto? No. ¿Es cierto que le pidieron las fotografías a su esposa cuando fue a Cúcuta? Es cierto. Si no hay partida de nacimiento, ¿cómo es que el tribunal emite una sentencia donde dice que Maduro es prácticamente irrefutablemente venezolano? Si nadie ha visto la partida de nacimiento. Como te decía, buena parte de las decisiones se cocinan en Miraflores y no me cabe la menor duda que esa sentencia estuvo teledirigida desde Miraflores. Es decir, las sentencias llegan hechas al Tribunal Supremo de Justicia solamente para que los magistrados la firmen. En algunos casos sí, en otros casos se elaboran con el apoyo, con la revisión previa que hacen en Miraflores algunas personas. Y otra pregunta, señor Zerpa, quiero hacerle sobre la cabeza de la sala electoral del Tribunal Supremo, entiendo es la magistrada Fanny Manríquez, a quien se asocia frecuentemente a Diosdado Cabello. ¿Es así? Fanny Márquez. Fanny Márquez. Ella viene de trabajar en el CNA y obviamente está vinculada al hermano de Diosdado Cabello. Y es una mujer cercana a Diosdado Cabello. Pero la presidenta de la sala electoral se llama Indira Alfonso, quien es del equipo de Gorrín, que Gorrín en definitiva es el jefe de varios magistrados allí. Gorrín es el jefe de Michael Moreno, Gorrín es el jefe de Indira Alfonso también y otros magistrados que fueron parte de ese grupo. Es decir, lo que nos queda claro es que ningún reclamo electoral hecho por algún venezolano puede tener una resolución a favor del pueblo venezolano. Yo, Idania, antes de que surgiera esta idea de salir de Venezuela, tuve un incidente en el caso de las elecciones de la Federación de Centros de la Universidad de Carabobo. Allí se pretendió que decidiéramos una sentencia, decidiéramos acordar una acción de amparo a la parte que había perdido las elecciones. Se planteó en el proyecto de sentencia que había que decidir in limine litis, es decir, con lo que está en el expediente hay que decidir de una vez porque es suficiente plena prueba para decidir. A nosotros nos pasan la sentencia que es de la magistrada Indira Alfonso para que le hagamos observaciones. Nosotros hacemos observaciones porque nos parecía un exabrupto que una acción de amparo no concediera la posibilidad de que las partes fueran al contradictorio y expusieran sus opiniones en el contradictorio. Nos parecía que esto era lo más garantista, que era necesario que escucháramos ambas partes. Así hicimos las observaciones y yo no había terminado de llegar a mi casa ese día cuando ya la sentencia estaba publicada, sin la firma de ninguno de los magistrados. A mí se me ofrecieron unos golpes, el vicepresidente de la sala electoral me amenazó de muerte
porque yo no firmé esa sentencia. Tú puedes revisar en el portal web de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, ahí queda constancia de que yo esa sentencia no la firmé, justamente porque me oponía a la pretensión de desconocer el triunfo del verdadero ganador de esa elección. Señor Zerpa, una última pregunta. ¿Qué espera usted que su posición o sus declaraciones puedan producir en otros funcionarios del régimen de Venezuela? Así como yo pienso, y te lo decía al principio de la entrevista, hay muchos funcionarios, servidores públicos, ciudadanos que saben que el colapso institucional es definitivo, que no comparten la forma en que se ha dirigido el país en estos últimos años y que lamentablemente no sé por qué razón no toman una decisión, quizás también es porque temen por ser perseguidos o temen por sus vidas y no han tomado la decisión de separarse del gobierno. Algunos sí, hay otros que lo manifiestan a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, han asumido posturas críticas, pero no dan el paso. Pero yo con esta actitud lo que he pretendido es que es necesario aportar un granito de arena, un sacrificio por Venezuela, por el futuro de los niños y niñas de Venezuela, de los hijos e hijas de todos los venezolanos que hoy lamentablemente han tenido que emigrar o que han tenido que separarse de sus familiares o que viven el día a día de la gran crisis de servicios públicos, económica que vive Venezuela. Entonces lo que queremos es aportar un granito de arena. Hoy me sacrifico yo, mañana pudiera sacrificarse otro. Y creo que lo que se vaya a decidir en Venezuela pasa indefectiblemente por considerar a factores internos dentro del chavismo que no acompañan a Nicolás Maduro, que están descontentos con Nicolás Maduro, pero que el diseño que se ha previsto para garantizar el control del poder evita que esas personas puedan opinar. Gente honesta, gente decente, que bueno, tiene una opción política, pero que no comparten lo que está pasando en Venezuela. Total que yo espero que este paso que yo hoy doy al frente sirva como un elemento que permita sensibilizar a mucha gente que piensa igual que yo y que lamentablemente no ha podido asumir su posición de manera pública. Quizás no tienen las ventajas que yo tuve. Quiero agradecer a Cristian Zerpa, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, por haber estado con nosotros estos minutos desde el estado de la Florida en los Estados Unidos. Gracias, señor Zerpa, por estar aquí, por compartir con nosotros sus razones, su motivación y lo que en este momento está planteando en relación al régimen de Venezuela. Gracias y buena tarde para usted. Gracias a ti.